Dejadme en los comentarios del 1 al 10 cómo consideráis a KB como personaje jugable y a Baizu y por qué. Y hoy vamos a hablar, porque se está comentando que pueden ser pochos, la palabra mágica pocho, que luego todo termina cambiando bastante, aunque algunos sí se han mantenido estando pochos, algunos toman cariño por la comunidad, otros se les encuentra un lugar, otros objetivamente son pochos, otros no son pochos y acaban siendo rotísimos, todo cambia, todo se adapta. Hoyoverse hace lo que le da la gana con su juego y nos trae el meta que les da la gana, nerfeando los permafrost, trayendo abismos muy dependientes de jugar siempre dentro. Así que vamos a analizar realmente cuál es el aporte y la función de KB y Baizu, la trayectoria comparada con otros personajes parecidos o ejemplos como podría ser Kuki, Kokomi. En el caso de KB, personajes que solo tienen una función como personaje dedicado de un elemento o de un equipo, y qué trayectoria han tenido estos personajes. Y por último y más importante, si merecen la pena o en qué casos merece la pena tirar por KB y por Baizu, sobre todo por Baizu, que es el 5 estrellas, aunque en qué equipos o qué casos merece la pena tirar ya os lo he dicho en vídeos anteriores. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros y dejar un buen comentario para el algoritmo. Y vamos con el Baizu y KB. ¿Están pochos? Vamos a verlo. Pues bien, lo primero, pocho es la palabra mágica que realmente hace que la gente ponga atención sobre un personaje. A veces no sé si Hoyoverse lo tiene planeado y cuando hay cosas a medias o no hay nada que comentar, a veces la palabra pocho hace que al final los jugadores de Genshin pongan la atención sobre algo, tanto para bien como para mal, y se cree al final un poco de conversación sobre ello, ¿no? Pues es mejor, pues es peor. Arranquemos. KB, la parte buena es que mucha gente le ha considerado la sorpresa de la versión. Se esperaba X de KB y se ha recibido un poquito más incluso de lo que podría llegar a hacer. Esto también sirve como introducción porque una cosa muy importante sobre este tipo de expectativas, y nunca mejor dicho, sobre los personajes, es que literalmente se basa en funciones de expectativas. Es decir, se espera algo y luego el personaje puede ser mejor o peor. Con Nahida o con Yelan pasó todo lo contrario, y con Kazuha igual. Se esperaba esto y resulta que nos dieron esto. Con otros personajes se esperaba esto y resulta que dieron un poquito menos. Y ya esa decepción genera que mucha gente diga lo del pocho, lo del no pocho, lo del roto, lo del no roto. Y bueno, también partiendo de la premisa de que es relativo bastante, porque al final es un juego que no tiene PvP y muchas de las condiciones que se tienen en cuenta, tanto en ciertas clases de comunidades A, B y C, muchas veces también varía como les da la gana a Hoyoverse con los enemigos de los abismos. Se cuantifica de una o de otra manera teniendo en cuenta también cuánto más o menos juega una persona. Se tienen en cuenta valores que literalmente son totalmente relativos, como he dicho, porque tú no puedes cuantificar si una persona juega mejor o peor, o hace perfecto una cosa o la otra, o incluso sumar a daños por rotación lo bien que tengas el ping o se te calienta el celular y cosas así. Por eso también tiene valor personajes de sustain defensivo durante mucho tiempo, a pesar de que, por ejemplo, yo, y esto es una cosa personal del canal, promulgaba la jugabilidad dentro de la habilidad y la consistencia, ¿no? El Zhongli Kokomi, yo no fui muy partidario de Zhongli Kokomi hasta mucho tiempo, acepto el rol que tienen, argumento que Kokomi no es best in slot en ningún equipo, bueno, su Gokomon tal vez, pero en Permafrost se puede sustituir, en equipos de Bloom o de Hyper Bloom está súper sustituida ya de manera consistente, y realmente no hay un equipo puro donde digas Kokomi aquí es lo mejor. Con Zhongli más de lo mismo. Los tres mejores equipos a día de hoy del juego o arquetipos, y ahora desarrollamos con Baizu y KB lo que hacen, Zhongli más de lo mismo. Entiendo lo útil que es y entiendo lo que se juegue, e incluso entiendo que se le ponga en tier S, pero los tres mejores equipos del juego, que son los Hyper Bloom más Aggravates, los Permafrost cuando te permiten jugar correctamente el Permafrost o recibir todo el daño el enemigo que no se mueva, y todas las variantes de Nacional, que literalmente son los tres equipos más fuertes y más jugados del juego a día de hoy, no se juega Zhongli en ninguno de los tres. Tartaglia va con Kazuha, Xiangling y Bennett. Raiden va con Xinkyu, Xiangling y Bennett. En los nacionales. Los Permafrost igual. Ahí podría entrar Kokomi, pero realmente la mejor variante sabemos que es con Mona prototipo ámbar, y ya es popular a nivel mundial, a pesar de que el año pasado y lo que se ha conversado y comentado sobre cuando yo lo traje, etcétera, ¿no? Cosas de internet. Y los Hyper Bloom más Aggravates, más de lo mismo. Ahora entramos con Baizu y con KB. Baizu nos trae esta hiperdefensividad. Baizu no hace daño y Baizu no es DPS on field,
pero en equipos donde quieras llevar Baizu 2 hidros y yo que sé, Raiden triple maestría, pues si tú haces así en el campo con tu elemental, tus basiquitos, pues vas generando Hyperblooms. Os animaría también a mirar la gente que ha hecho estos equipos, que están guays y se bajan las salas, que contéis la cantidad de blooms que hay en el suelo y os dais cuenta que no existe la máxima cantidad de blooms, sino suele haber 2 o 3 y luego Raiden los explota, con lo cual no explotas, no utilizas al máximo la mecánica. Uy, esto me va a morir si tiro electro. No utilizas al máximo la mecánica del Hyperbloom ni de poder maximizar la cantidad y la generación de blooms con Baizu en campo. Si consigues C2 o C6, pues a lo mejor ya hace algo más decente, ¿no? Pero de otra manera no. La C2 está más hecha para los Agrabits y Sprites que para generar blooms, ¿vale? Entonces, lo primero es que Baizu no es DPS. Baizu no te va a hacer un daño brutal, no va a hacer daño fuera del campo, no va a hacer daño dentro del campo. Si le subes los básicos y juegas un equipo hecho para que él haga muchos splits, pues hay vídeos de Baizu metiendo ahí como 20-30k por basiquito y tal, y está muy divertido, ¿no? Pero pasa algo parecido con KB. Entonces, vamos a delimitar la función de ambos y ahora ya vamos en materia con lo que os quería comentar de todas las premisas anteriores para que entendáis cómo funciona el juego y si están pochos o no, porque puede ser que estén pochos, no haya dicho lo contrario. KB, lo que hace básicamente a priori es un carry dedicado de Bloom. ¿Eso qué significa? Que ya que Nilou sí que puede utilizar la mecánica de tirar la elemental y luego el básico y quedarte en el campo dando básicos, tampoco aplica suficiente hidro estando en el campo y se desperdicia si juegas a Nilou en el campo. Hasta ahora se ha jugado una cosa parecida que era Nahida en el campo con Kokomi fuera y intercambios la rotación entre Kokomi y Nahida, que sí en el campo lo hacen bastante decente porque Kokomi tanto con los básicos como con la elemental reaplica consistentemente, incluso si tienes dupes de Kokomi, pues sabéis que hay un dupe que te da un hit extra de hidro, etcétera, junto a los básicos. Y ese equipo está cómodo. Kokomi es un sustain hiperdefensivo en equipos de Bloom y había variantes de equipos de Bloom con mayor daño pero sin Kokomi, llevando en este caso pues a Shinkyu, que nos aplica mucho más hidro, pero llevando a Nahida nos permitía que la mayoría de Blooms los genere Nahida con su maestría y el daño se multiplicaba. Nilou, Shinkyu, Nahida, Viajero. Es simplemente el ejemplo. Ahora, KB, ¿a qué ha venido? A habilitarnos un equipo donde KB tiene un sustain en el campo muy fuerte, muy fuerte KB, porque se autogilea y la C1 te da resistencia adentro. Y además se puede cubrir bastante bien fuera del campo con una Kokomi o un Shinkyu. Shinkyu nos da más aplicación hidro. Pues bien, si tú juegas un KB Nilou y los dos personajes que más aplican su elemento del juego, que son Shinkyu y Nahida, tienes un equipo que funciona consistentemente. Aquí, si entramos más en materia, yo juego un Shinkyu con build convencional, pero para que haga daño y tal, pero realmente, como ahí el daño te da igual, realmente Shinkyu, para los blooms que él mismo genere, también debería ir pues con maestría y con arma. Tal vez la del sacrificio está bien para que pueda tener perma ulti y generar partículas para el equipo, pero esto ya es otra historia diferente. Y KB ha venido a hacer su función bien, porque él es un carry en el campo que tiene 20 segundos de cooldown y se imbuye durante 12. Su aplicación con los básicos es mejor y no tiene ICD que otros personajes, pero no es una aplicación brutal como la de Shinkyu o Nahida. Nahida sí es una locura, sí tiene ICD, pero se suma la aplicación de su elemental, cosa que KB no tiene una elemental que te mantenga el elemento aplicado sobre el enemigo o que reactive un hit que aplica cada reacción elemental con un cooldown interno de 2.5 segundos que tiene Nahida, que genera el pulso de la elemental. Pues bien, KB hace su función, habilita uno de los mejores equipos de Bloom y según cómo tengas la construcción de los personajes o si vas a llevar al extremo el equipo con hiperofensivo de KB, Shinkyu bien construido, Nahida y Nilou, Nahida Ámbar incluso, aunque KB sobrevive en campo bien con Shinkyu y no tienes que tener manos porque seguramente ahora estáis viendo un gameplay donde me estoy bajando sin Nahida Ámbar a los Onis de una rotación sin jugar, perfecto, me como algún hit sí, otro no, les aplico y se mueren de una rotación. Y ahí básicamente no se aplica la C2 de Nahida de bajar resistencias porque no hay electro. Shinkyu es un 4 estrellas, Nilou es C0 con arma de 4 estrellas, no tengo su arma. Y ese KB que estáis viendo en pantalla es C4, ni siquiera es C6 que está rotísimo. Nahida sí es C2, la C1 no me da más daño, la C2 sí me da 1 de cada 5 blooms crítico, pero eso simplemente me va a dar entre 5 y 10 segundos más en la sala, no más. Y estáis viendo un equipo que se baja a los Onis literalmente de una rotación, cosa que también hacen otros equipos. Entonces, ¿KB hace su función en Bloom? Sí. ¿Esperaban que KB, y obviamente dependiendo de su C6, cosa que yo no tengo, hiciese que el equipo de Bloom se multiplicase por 2 el daño? Es una mala expectativa. Es un equipo que sin KB ya era fuerte. No puedes traer un personaje que lo mejore una locura o te duplique el daño. Le puede aumentar un 5 o 10%. Pero los buffos en Genshin son así.
Mika para Eula no le ha mejorado mucho más allá de un 20-30% el daño por rotación y no sé si la llegaría a rankear haciendo correctamente todo, jugando incluso ya Bennett, Mika, Raiden, Eula, un equipo de Eula que pudiese entrar a un top 5 del juego, no tiene por qué. Con lo cual, su función la hace de mejorar un equipo ya existente entre un 15-20%, tal vez un 15 y más de un 15 solo con KB6. Sí. Y luego aparte KB hace algo más que no sea solo ser un carry dedicado para mandarlo a la categoría de Faruzan, Sara, Gorou, Mika. Sí, KB es un personaje que como tiene esta aplicación que he explicado decente y no tiene CD en los básicos, pero no aplica como un Shinkyu, hay que diferenciarlo, se puede jugar en campo como un Alhaitham chiquito, haciendo splits, construyéndole daño, subiéndole los básicos y sus dos equipos, tanto un KB doble hidro con un triple maestría último, como una cookie o algo así, y su supervivencia en campo y obligar con la elemental a explotar los blooms que queden sobrantes, si sobran porque podrían sobrar, o un equipo de KB, Nahida, un hidro y un electro de triple maestría, son equipos fuertes para ser un 4 estrellas. ¿Alhaitham lo hace mejor? Obviamente. ¿KB lo puede hacer perfectamente? Sí. Nahida en campo lo haría mejor que KB, aplica más dentro, con lo cual generas más blooms, con lo cual en multitarget mejoras mucho el equipo. Pero en unitarget no, y te libera una Nahida o un Alhaitham si no quieres sacarlo. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, estaremos poniendo un gameplay de cómo KB con este equipo de Nahida, un hidro y un electro triple maestría se está bajando de una rotación también el dragón. Es otro ejemplo más de los que tenéis. Entonces, KB se puede jugar fuera de solo equipos de Bloom y ya no es un carry dedicado, es un 4 estrellas que hace su función, pues se pondría seguramente como carry, ya que se puede jugar tanto en Bloom como fuera de Bloom, a la altura de los carries de 4 estrellas que hacen muy bien su trabajo, como Yanfei o Razor, que ahora Razor tiene un montón de facilidades para mejorar su físico, esa su variante física, o el Thunder Fury, que todos conocéis, que a lo mejor también estáis viendo un gameplay. Entonces, KB está pocho. KB es un personaje más, o está roto o está pocho, y eso es ya radicalizar las cosas. Aquí hago un disclaimer porque yo mismo también he pecado de juzgar personajes, por ejemplo Alhaitham cuando lo jugué en la beta, si bien no está rotísimo y no comparto que lo pongan en tier SS solo por hype en las tier list de Usagi, y ya en eso se base mucha gente para decir sí, está muy fuerte, está en la media, Alhaitham está fuerte, y lo coloco ahora mismo junto a Sino. De hecho, la última tier list del canal os recomiendo ir a verlo, y lo puse junto a Sino. Por debajo, porque los equipos de Alhaitham no aprovechan la cantidad máxima de splits, a diferencia de Sino, que sí aprovecha la cantidad máxima de aggravates que puede hacer en campo, y a C0 con o sin arma genera un daño por rotación mayor, porque también en multitarget los equipos de Sino, frente a los de Alhaitham con Cookie, también explotan mejor la cantidad máxima de Hyperblooms por enemigo, sobre todo en multitarget, porque Cookie tiene los pulsos y solo puede explotar los 5 blooms máximos que el juego nos pone como regla que se pueden generar en el campo. Entonces, a partir de 3 enemigos, Cookie explota 2 por cada enemigo, pero al tercer enemigo solo 1. 2 y 2 más 1, 5. Y si no, puede generar más y explotar más constantemente porque los explota cada básico, básicamente. Es simplemente una cosa súper sencilla de comprobar. Pero el caso, KB hace su función y no está pocho. Hace lo que tiene que hacer. Si esperabais algo más, si esperabais que todos los personajes de 4 estrellas fuesen Jesucristo, pues bueno, hay 4 estrellas como Zoma, que pocho, luego O que bien se juega en Bargion, y ahora otra vez nadie lo usa, porque los equipos de Crepitar son peores que los de Hyperbloom. Entonces, Zoma al final, ¿qué? ¿Está pocho o está roto? Dejadmelo en los comentarios. Pues está ahí, pues hace cosas. Cookie, ¿está pocha o está rota? Ahora tiene equipos muy consistentes, se usa bastante y se considera un muy buen 4 estrellas, Cookie. ¿Hace su función? Sí. ¿Explota los Hyperblooms fuera del campo? Sí. ¿Te mantiene vivo? Sí. ¿Aplica Electro para hacer splits, aunque no la máxima cantidad, y aplica una vez sí, una vez no? Si aplicase cada pulso sí, obviamente otro gallo cantaría y mejoraría mucho los equipos de Alhaitham. También tiene limitaciones. Entonces, ¿KB hace su función? Sí. Resumen, ¿merece la pena? Si queréis una especie de Alhaitham chiquito para librar a Nahida para otro equipo como un carry en el campo para jugar equipos de Spirit más Hyperbloom o solo Spirit, o queréis el carry dedicado a Nilou porque jugáis Nilou, KB es una opción buena y hace su trabajo bien, a C1 o a C2. C1 os da más resistencia dentro y más healing bonus para aguantar mejor en campo, y a C2 os da 15 de velocidad de ataque, ya que no tiene CD en los básicos para aplicar dentro de una manera normal, no una locura como Shinkyu, para que entendáis la diferencia. Entonces, C1, C2 está perfecto. Además de que se puede jugar a C2, cosa que Faruzan
aunque C2 tenga full uptime con la ulti, bueno, 18-20 no se recomienda con C2, se recomienda con C6. Sara no se recomienda con C2, a pesar de que ya la elemental te da el bono de maldición Tengu, se recomienda con C6. Gorou sí se recomienda con C2 porque es la única core del equipo de Ito. Y Mika, pues bueno, hace cosas a C2, pero si no lo tienes C6, también se habló, no, que está pocho, hace su función a C6. Y hay personajes físicos que explotan poco a Mika hasta ahora, así que se podría considerar pocho porque a diferencia de que Sara es bien explotada por Raiden o Faruzan está bien explotada, aunque lo malentendáis, por Xiao, sobre todo Scaramouche, Mika no está bien explotada aún y los equipos de Eula aún no están donde podrían llegar a estar. ¿Cabe hacer su función? Sí. ¿A C6? Increíble. ¿A C2? Perfectamente, punto a favor. ¿Hace cosas fuera de su función y las hace bien? Sí. ¿Te permite, siendo un 4 estrellas, a C2 tranquilamente poder hacer un montón de cosas que te pueden dar un abismo full estrellas? Sí. Entonces, simplemente tener criterio y tirar bajo dos de las condiciones que necesita. Para Bloom y para mejorarlo un poquito y no esperarse que te vaya a duplicar el daño del equipo porque el equipo de Bloom ya es una bestia. O para Hyper Bloom más Sprit, donde hace de Alhaitham chiquito y no va a hacer lo que hace un Alhaitham, pero hace decente su función y te puede dar salas en una o dos rotaciones tranquilamente, siendo un 4 estrellas a C2. Así que bueno, yo le daría un 5-6, no le voy a dar un 8, no estoy diciendo que esté roto, no está pocho, aunque Rimen no lo he hecho aposta. Le daría un 6, 5-6, es un 4 estrellas que hace su función, con el tiempo veremos qué más. Ahora vamos en materia y vamos con Baizu. Sé que con KB al final tenemos un vídeo un poco más largo, vamos a hablar de todo lo demás, tendréis ahí gameplays y cosas. Baizu, vamos a reducirlo al absurdo para no alargar mucho más el vídeo y a entender qué es lo que hace, cuándo merece la pena y si puede merecer la pena en el futuro. Lo primero y más importante es que Baizu es un pilar de sustain defensivo brutal, como Songlio Kokomi, que os he argumentado al principio del vídeo. Simplemente, si no lo entendíais bien, ir más atrás o buscar referencias sobre todo ello. Pero aquí ocurre una cosa con Baizu, y es entender esto con Nilou, porque he dicho en varios vídeos que no funciona, para que se entienda tranquilamente. Baizu solo da el bufo al personaje en el campo. En los equipos de Nilou vas rotando, y sueles jugar con varios personajes en campo, como pueden ser sobre todo Nahida, KB o Kokomi. Son los personajes que más se usan en campo. Pues bien, estos tres personajes que se usan en campo, los equipos de Nilou, básicamente ellos aplican elemento, pero suele primero repartirse los blooms entre todos los personajes del equipo, ya que los mejores equipos de bloom son 2 dendros, 2 hidros, y nunca sabrás quién va a hacer la reacción, para que se entienda. Y número 2, el personaje en campo concretamente que suele jugarse, bien Nahida, bien KB, bien Kokomi, no es quien activa los blooms, con lo cual no recibirá el bufo de Baizu, con lo cual tenéis que entender que técnicamente el bufo de Baizu en equipos de Nilou no se activa casi nunca, se activa una vez cada 1000 años. De esto hacer clip, y aquí es donde se entiende por qué Baizu técnicamente se considera que no funciona con Nilou, a pesar de que en teoría sí funciona, pero no lo activas nunca. Porque sabéis que Nahida en el primer básico sí que aplica, en el segundo no, 2 no, 3 otra vez sí. O sea, 1, 2, 3 sí que aplica, la elemental sí aplica, entonces a veces los generan Nahida, pero cuando juegas con Shinkyu, no. Y con el aura de Nilou o la medusa de Kokomi, etc. Entonces no aprovecha si Nahida está en campo. KB más de lo mismo, no lo aprovecha. Sí que aplica con el básico, pero KB no es el único dentro del equipo y además lo he jugado KB 3 hidros para aprovechar la C4 y es un buen balance barra nerf, porque solo KB en el equipo no te da el dentro suficiente para generar la máxima cantidad de blooms y aprovechar el equipo de bloom de Nilou. Y debes jugar otro dentro, bien el viajero, bien Nahida, bien Baizu, bien Yao Yao, bien alguna otra cosa extra, ¿no? Entonces, KB no aprovecha tampoco, a lo mejor 1 de cada 4 o 5 blooms es con la pasiva de Baizu. Entonces la pasiva de Baizu no se suele contar, técnicamente se dice que no se usa y simplificándolo se dice que no se aprovecha en los equipos de Nilou o que no sirve en los equipos de Nilou, que no se activa. ¿Por qué no la activas realmente? La cantidad por ciento de blooms no es suficiente para que ni siquiera se cuente como daño extra la pasiva de Baizu en equipos de Nilou. Así que bueno, todo esto lo cuento para el tema de Baizu. ¿Baizu dónde se juega realmente? Con Sino. Baizu a día de hoy, el personaje que más aprovecha el estar en campo bajo los efectos del escudo y la ulti de Baizu para recibir el bono es Sino. Además de que Baizu, aparte del ámbar, se lleva con cazador. De hecho, en resumen, ya he visto la build seguramente, pero se juega con cazador o con ámbar. Ni armas 5 estrellas, ni armas 4 ni 3 diferentes. Ámbar o cazador, ámbar o cazador. Y ese bufo de ataque lo aprovechan solo Sino y Alhaitham. Pero aquí vamos a otra cosa más, y es un argumento a favor de que puede que esté pocho. Y es que para el Alhaitham, por mucho que lleves Baizu con cazador, Baizu a día de hoy no mejora jugar a Nahida en equipos de Alhaitham. Se acerca bastante,
Y si quieres liberar a Nahida y jugar al Heizan Baizu, un Hidro y un Electro, y que el Electro no sea Cookie porque ya te cura Baizu y juegas Raiden triple maestría, juegas a Yae, pues tienes un buen equipo. Un Alheizan, Yelan, Yae, Baizu, y liberas a Nahida para otro equipo, incluso un Shinkyu para otro equipo también, y tenés un Sino, Shinkyu, Nahida. Ya estamos hablando de jugar el mismo equipo pero con dos variantes y liberar, ¿no? A quien le guste jugar Sino en un lado, al Heizan en otro porque se enamoró de los personajes, y 10.000 combinaciones que el juego te permite porque, como hemos dicho, no es PvP. Entonces, con Baizu ocurre que lo que hace es brutalmente bueno mantenerte vivo, como hace Zhongli o Kokomi. De hecho, él hace una cosa rara media entre las dos, porque te cura una bestia como Kokomi, de hecho te cura más que Kokomi, y te da microescudos para resistencia a la interrupción. Y aparte te da un buffo brutal, que es el de las reacciones, pero por ahora solo lo aprovecha bien Sino y Alheizan, pero sobre todo Sino. En Sino sí es Best in Slot. Y esto es lo que en su momento hacían Kokomi y Zhongli, y si os he comentado al principio del vídeo que no es Best in Slot de ningún equipo, son valorados por los personajes por mantenerte vivo, con la diferencia de que Baizu sí es Best in Slot en los equipos de Sino, y en todos los equipos de Dendro no es Best in Slot, pero te hace sustain defensivo. Ahora, ¿cuándo merece la pena Baizu? En equipos de Sino. ¿Fuera de equipos de Sino a día de hoy aporta algo? La verdad es que no. Esto es un argumento a favor de la gente que puede decir, está pocho, pero nada es pocho definitivamente. Recordar Cookie, que no hacía nada, y ahora mucha gente ha tirado al banner de Nahida o Nilou para sacar una Cookie, porque ya tenía a Nahida. Y aquí vienen dos fundamentos bastante importantes después del tema de Baizu, porque esto es lo importante, cuándo merece la pena y si podría o no podría estar pocho, porque el resumen es lo que os acabo de comentar y creo que todos estamos de acuerdo en ello. Ocurren dos cosas importantes. Cosa número 1. Hay personajes que no hemos encontrado su jugabilidad hasta mucho después. Esto, si somos realistas, puede que no ocurra con Baizu, que es lo más importante a comentar. También puede que sí. En Fontaine se comenta que habrá muchas mecánicas de reducir vida a los propios personajes del equipo sin poder evitarse con escudos, y que se va a levantar otra vez de nuevo, y no estoy hablando de más corrosión, pero tener en cuenta que existe, recordarla, y se va a tener que levantar de nuevo, o intentan levantar de nuevo el overheal, recuperar a Jin, cosa que al final tiene sus equipos de Sunfire o electrocargados, pero está ahí bastante fuera la pobre Jin. Baizu puede tener más protagonismo, Kokomi tener otra vez más protagonismo. Solo tuvo protagonismo cuando metieron la corrosión, luego la gente se olvidó de Kokomi, etcétera. Entonces Baizu, con el buen aporte que hace de mantenerte vivo como Zhongli o Kokomi, además de buenas reacciones dentro, es decir, podría ser una Adaliz muy fundamental en todos los equipos de dentro, literalmente, cuando haga falta más sustain defensivo, sí, más todavía después de las bestias que nos han puesto en el abismo, y que te puede brindar un cazador de dragones, podría llegar a ser tan valioso como Kokomi o Zhongli o más. Podría, pero como he dicho, este primer fundamento puede no ser así en ningún momento y quedarse tal como está. Y el segundo fundamento es que con Sino, y ya lo sabéis, existe realmente muchísimos puntos de vista, vamos a llamarlo así, pero la realidad es que parte de la comunidad habla hispana simplemente no lo recomienda bien, y esto se puede demostrar. Se recomiendan cookies, se recomiendan Beidous, se recomiendan Gladiador, se recomienda Furia del Trueno, se recomienda no priorizar la maestría, a pesar de que es el stat que más tienes que priorizar, porque él tiene muchísimas sinergias con la maestría y constantemente hace dobles reacciones, como lo hace una Xiangling u otro personaje. Se basa su daño en hacer dobles reacciones y en aprovechar esa maestría, y tiene un talento que transforma la maestría en más daño. Entonces, realmente, todas las personas, y este es el argumento fundamental de por qué Baizu está pocho, que consideran que Sino no está tan bien, pero lo juegan mal realmente, con sets malos, equipos malos, lo recomiendan, aparte de Cookie y Beidou que he dicho, lo recomiendan también hasta con Yao Yao. Yo jamás os recomendé eso. No priorizar la maestría y todo lo demás. Si Sino está malo y Baizu solo funciona en un equipo con Sino, por ende, si Sino no les gusta y Baizu solo sirve para Sino, Baizu automáticamente se vuelve pocho. Pero la realidad demostrable no es así. Los equipos de Sino a día de hoy son de las mejores variantes de Hyper Bloom más Aggravate con el equipo correcto, han mejorado con Baizu, pero el resumen, siendo lo más imparcial posible, es que sí, lo que os he dicho antes, que Baizu solo mejora los equipos de Sino, y en el resto lo que te da es flexibilidad, una posible inversión a medio o largo plazo si luego termina siendo mejor, pero también comodidad en los equipos de dentro, no mejorando el daño, porque casualmente, como os hablé de los hiperofensivos en su momento, hace ya año y pico, y no, que los hiperofensivos, que tal, que no, que eso es una locura, que no sé qué, ahora el argumento en contra de Baizu son los hiperofensivos. Se prefiere el jugar el Nahida doble Hidro Raiden triple maestría, donde literalmente solo te aguantas en Shinkyu como sustain defensivo, por encima de llevar comodidad a pesar de que tienes menos daño como Baizu, que es la misma premisa de los hiperofensivos. Mona Ámbar para hacer más daño con Shinji, Kazuha y Ayaka por encima de Kokomi. ¿En qué quedamos? A veces sí, a veces no, según le conviene a la gente para decir que mi contenido es así o asá. Seamos también sinceros con esas cosas. Y entonces, para terminar todo esto, ¿Baizu está pocho?
Baizu a día de hoy es limitado de... Para que me entendáis, solo es para Sino. Sino sí es un muy buen personaje, demostrado si realmente lo habéis comprobado, seguido mi contenido y jugado con sets y equipos correctos, pero no es un vídeo de Sino, es un vídeo de Baizu, está vinculado a Baizu y te vuelve más cómodo los equipos de Dendro, pero no mejora el daño de ellos y en el futuro puede tener una progresión como lo ha tenido Kuki, como lo ha tenido Kokomi, como lo ha tenido Zhongli o como algún otro personaje lo puede tener, pero esto último puede ser que sí o puede ser que no. Está muy limitado, Baizu solo sirve para Sino y si merece la pena Baizu es para los equipos de Sino o para el Heizam y liberar a Nahida, que también es una buena opción y es como Ganyu respecto a Ayaka. Ganyu es una bestia, pero Ayaka es un poquito mejor. Pues llevar a Baizu con el Heizam es una bestia, tendrás unos equipos muy buenos, pero llevar a Nahida con el Heizam es un poquito mejor y es Larkon, pero puedes liberarla para otro equipo. Y esto es lo que realmente aportan Baizu y KB. Tirar solo en caso de que necesitéis o cubráis el aspecto que ellos aportan y si no, no. Es un juego con mucha variedad, cada vez habrá más variedad, más cosas raras. Cada vez llegará más gente nueva y entenderá las cosas como, bueno, esto ya me he perdido porque cada vez es más complejo. Y habrá gente que llegue y le diga, mira, KB la pones con Ilou, le das a los botones y explotas todo. O Baizu lo pones con Sino y eres inmortal. Y en otros equipos lo pones, cualquier equipo de Dendro, pones a Baizu y eres inmortal. ¡Ah, yo quiero ser inmortal! Como con Zhongli. Pues se jugará más o se jugará menos, solo el tiempo lo dirá. No se pueden tomar conclusiones precipitadas a día de hoy, se puede hablar de la objetividad, pero ahora no puede estar Pocho. Pocho puede estar a día de hoy una Kiki que ya tiene años de evolución sobre lo que se piensa sobre ella. Incluso se podría considerar Pocho, y aquí alguno me hateará en los comentarios, una Yoimiya, ya que es unitaria, tiene ciertos equipos e incluso Yoimiya tiene para pasarse el abismo full estrellas, menos cuando hay muchos enemigos, pero al final de manera unitarget, Jutao iguala o supera el daño de Yoimiya y de manera multitarget casi cualquier carry Epiro se carga a los equipos de Yoimiya. Entonces Yoimiya sí objetivamente ya se puede considerar pocha. Pero Baizu hace su trabajo no bien, muy bien, bastante bien. Te overgilea, te da un buffo brutal que no te da ningún otro personaje. Los cooldown y uptime son bastante correctos, a diferencia de Yao Yao, que está súper mal hecha todavía y solo te da 10 segundos en la elemental. Y esa ulti rarísima de 5 conejos que luego se van, que sí que cura bien y aplica más o menos bien también. Pero los cooldowns son súper raros, pierdes mucho tiempo en campo, sales, entras, solo te da 10 segundos en el campo y no te da más, que no solo sea esos hits de Dendro. Está rara Yao Yao, y por mucho que en su momento también decían no, que está bien, dije que estaba pocha, Yao Yao sí está pocha. Me equivoqué con el Heizam, pero no con Yao Yao. Así que, poquito más. Tener en cuenta cuándo merece la pena, los equipos que jugáis, las expectativas, no hacer las expectativas por encima de lo que realmente te puede dar un pixel, porque es un pixel, no te va a hacer el desayuno ni te va a dar un beso en la frente. A mí mi waifu sí me da un beso en la frente. Bueno, pues a la gente normal no, es un pixel de la pantalla. Y poquito más. ¿Están pochos? Puede ser. Puede ser que despunten, tienen posibilidades. ¿KB hace su función y no está pocho? Sí. ¿Baizu es una bestia para Sino y Sino es una bestia? Sí. ¿Baizu por ahora es de un solo equipo pero mejora todo el resto y te mantiene vivo como Zhongli, Kokomi o Kuki y eso es un valor añadido que tienen esos personajes y por ello despuntaron? Sí. ¿Puede no funcionar en el futuro porque al final no se necesite algo tan sólido como Baizu? También. Hacer con las pruebas que tenéis ahora la mejor decisión para vuestra cuenta y estas son las conclusiones. Cuidaos mucho, tener muy buen día, dejar un buen like, una buena utilidad, suscribiros y dejar un buen comentario para el algoritmo. No seáis miñi y chao.